Iniciar grabación. Muy bien, entonces buenos días para todos, espero estén muy bien. Hoy no les voy a compartir cámara porque es que estoy viendo que se me está quedando un poquito el computador cuando les comparto la cámara, entonces como que se pixela o la semana pasada se me cerró el programa, entonces no aguanta, ¿vale? Entonces hoy voy a estarles hablando y mientras soluciono el tema de los videos y eso para que podamos así como interactuar de una forma más personal. Chicos, bienvenidos. Les habla su profesor de caricatura Pedro Méndez. De Bienestar Institucional les damos un fuerte abrazo. Les enviamos toda nuestra energía para este inicio de semana. Espero hayan descansado, espero pues hayan hecho alguna actividad deportiva, hayan dibujado mucho este fin de semana. Hoy vamos a empezar tema, hoy ya comenzamos ya pues el orden correcto de todos los ejes de las clases, vamos a trabajar de aquí. Estamos en nuestra segunda clase, la tercera semana del semestre. Y bueno, para los que están ingresando el día de hoy, nomás es recordarle, bueno, y para todos, ¿no? Que faltando 10 minuticos para terminar el taller, les comparto el link de asistencia a la clase para que estén ahí atentos. Igual yo les aviso por el chat, les comparto el link. Este link es para que ustedes den la evidencia de que asistieron a la clase el día de hoy. También al finalizar la clase, entonces me envían la evidencia de su trabajo, le toman una fotico a los dibujos que alcancemos a hacer hoy, a las hojas, así como que ponen todas las hojas y le toman una foto, ¿sí? Y no se les olvide colocar su nombre, porque a veces me envían evidencias, pero pues no le ponen nombre, o si no hay en la hojita escriban su nombre, su código, y si quieren la fecha, ¿sí? Envíenme, acuérdense que tienen que enviarme la evidencia al grupo, ¿no? Al grupo de ustedes, al grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, si aquí hay pronto hay algún estudiante que no está agregado en el grupo, ya les comparto la invitación para que se agreguen. Déjenme un segundito, la busco por acá, rapidez. Invitación de grupo. Señor. Ah, sí, claro que sí, ya les repito de nuevo. Esperen, les coloco aquí la información. Aquí alguien está entrando. Disculpe, profe, es que hablando es que no escucho nada, dice Camila. Espérame, Camila, voy a quitar la música entonces. Dame un segundito que hace la música. Listo, creo que ahí ya mejor. ¿Me escuchan ahora sí, fuerte y claro? Sí, más o menos. Profe, les comparto el link. ¿Sí me escuchan, chicos? Hola. ¿Sí? Gracias. Link de asistencia. Este es el link de... No, mentiras, este es como invitación al grupo. Entonces, bueno, les repito, chicos. 10 minuticos antes de finalizar la clase les envío el link de asistencia. Bueno, para que validen la asistencia del día de hoy. Les estaba contando que vamos en nuestra tercera clase de semestre, pero pues como ustedes tuvieron un festivo, realmente sería, en tema sería la segunda. La semana pasada lo que hicimos fue como una presentación y hablamos de materiales de dibujo, hablamos un poquito sobre historia del dibujo. Sí, más que todo fue eso, me conocí un poco de mi trabajo. Entonces hoy sí vamos a empezar ya con temas propiamente del taller, ¿vale? Ahí les estoy enviando la invitación. Esa invitación es para que se agreguen de pronto los que no están aquí en el grupo de WhatsApp y me puedan enviar la evidencia al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia? Es 10 minuticos antes de terminar la clase o me envían una foto de todo lo que hicieron, de todo lo que alcanzamos a hacer en el taller al grupo para yo poder al final de semana revisar quiénes asistieron y quiénes no asistieron, ¿sí? Porque de pronto hay alguno que no pueda llenar el link de asistencia porque se les cayó el internet o porque de pronto les tocó salir antes y demás. Acuérdense que los links de asistencia cambian todas las semanas, no es el mismo. Entonces hay personas que de pronto no pueden hacer por algún motivo llenar el link de asistencia, entonces una forma como yo les ayudo es con la evidencia, ¿sí? Igual si no pueden entrar a este taller por algún motivo, entonces yo los invito a que ingresen a otro taller de mis horarios, ¿sí? Yo estoy en clase hoy todo el día y tengo clase los jueves en las tardes. Ahí al correo que les envié iban un PDF pues donde están todos mis horarios. Si alguno lo quiere porque no lo tiene, entonces me escribe y yo se lo envío personalmente. ¿Vale, chicos? Entonces 10 minuticos antes de finalizar el taller les envío el link de asistencia para que ustedes lo diligencien.
Mañana va a haber un taller de dibujo realista que vamos a estar trabajando de 4 a 6. De pronto si alguien la semana pasada no pudo asistir, entonces con ese asistiendo a ese taller o preguntándome sobre el link de asistencia de ese taller, o lo ideal es que asistan, pero pues si no pueden me preguntan y yo les envío el link de asistencia para que no les corra la falla de la semana pasada. Listo chicos, ahí por el WhatsApp nos vamos a estar comunicando mucho. Y pues ya saben, mi correo caricaturaodes@gmail, y las clases son siendo grabadas, entonces pues van a poder revisarlas en el transcurso de la semana. Cuando yo las suba a YouTube, les estaré avisando para que puedan revisar la clase. Por si de pronto no alcanzan a terminar hoy la caricatura, tienen toda la semana para que me envíen la evidencia. Listo chicos, eso es básicamente como vamos a estar trabajando, ahí como resumido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio al taller. Espero pues ya tengan los materiales que les pedí consiguieran de la semana pasada. Entonces, de pronto para los que están asistiendo hoy, estaba hablando de hojas blancas. La semana pasada les comentaba que ojalá enviaran las evidencias en hojas blancas sin líneas, ¿sí? Porque la idea era enseñarles a manejar guías y estructuras. Entonces las líneas a veces nos limitan en la composición del dibujo, ¿sí? Entonces lo mejor son hojas blancas que no tengan líneas, ¿vale? Yo les estaba sugiriendo en carta o oficio, o si tenían por allá hojas recicladas de otros semestres, que por un lado estuviera la hoja blanca, también sirve para como ayudarle un poco al planeta. Traten de no trabajar formatos pequeños, media carta, y eso no. Tratámosle la importancia al taller, entonces hojas blancas sin líneas, y ojalá que no sean de esas de libretas y cosas así, no, sino que sean a la tarea de conseguir las hojas y que estén limpias, ¿no? Bueno, también habíamos hablado de 3 lápices. La semana pasada les estaba sugiriendo que consiguieran un lápiz H, un lápiz HB y un lápiz B. Por ahí alguien me escribió, algunos me escribieron que no podían, que pues que no conseguían los 3 lápices, sino uno, entonces con cuál podían trabajar. Entonces yo les dije que consiguieran, si no podían conseguir los 3 lápices, por lo menos el HB, que es como el lápiz neutro, ¿sí? Así se le conoce al lápiz HB, un lápiz neutro, ¿vale? Entonces el lápiz H es un lápiz que nos sirve para hacer estructuras, ¿sí? Se conoce como lápiz claro o lápices claros. Sirven para hacer estructuras, ¿sí? Dibujar es aprender a hacer el dibujo a través de estructuras. Es muy importante en el dibujo, todo el manejo de las estructuras, del boceto. Antes de hacerlo de forma intuitiva, la diferencia entre alguien que sabe de dibujo a una persona que no es que sabe trabajar los dibujos por medio de estructuras. De lo contrario, uno lo hace de forma intuitiva y entonces realmente no está entendiendo cómo está dibujando. Por eso es que a veces uno comete errores de proporción, que un ojo me quedó más arriba, que no se parece la cara, que de pronto el brazo está más largo, cosas así. Y es más difícil aprender a dibujar si uno no entiende de estructuras. Entonces todo lo que tiene que ver con estructura se hace con los lápices H, ¿vale? Los lápices HB sirven para hacer en el dibujo algo que se conoce como dintornos. El dintorno son las líneas internas o las líneas que rodean a la estructura, que le dan figura a la estructura. ¿Listo? Eso es lo que nosotros conocemos como los dintornos. Ahorita hacemos un dibujo y les explico la técnica de los lápices. Bueno, y eso se hace con lápices HB. Los lápices HB son los lápices neutros. Quiere decir que no es ni claro ni oscuro. Por eso les digo que si no consiguen los H o no consiguen los B, se consigan un HB. ¿Ok? Para hacer los dintornos. Y por último están los lápices B. Los lápices B son lápices oscuros, se conocen oscuros o gruesos, y sirve para hacer en el dibujo el contorno. El contorno es lo que da límite a la línea, ¿sí? Es el límite de una línea o de una figura, ¿vale? De una forma o una figura de por sí. Entonces eso se hace con lápices oscuros, también sirve para marcar volúmenes, para hacer texturas. Entonces todo eso se hace con el lápiz B. Yo aquí con el anterior grupo había hecho una tablita, se las voy a explicar. Entonces el lápiz F, que también es un lápiz HB, o sea, si no consiguen, si de pronto ustedes van a una papelería y pues de pronto ven un lápiz F, es el mismo lápiz HB. El lápiz F, como les digo, es un lápiz neutro. ¿Listo? Esto es un lápiz neutro.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que, por aquí alguien, que a medida que yo me voy alejando del lápiz con los H, se va volviendo más claro el tono, ¿sí? El tono es como la contextura del grafito, ¿sí? El grafito es, digamos, lo que está hecho la mina de un lápiz. Entonces, el tono tiene que ver con qué tan claro o qué tan oscuro, ¿sí? Es ese lápiz o ese color, depende, o la pintura, depende del área en el que estemos hablando. En este caso estamos hablando de dibujo, entonces estamos hablando de lápices, ¿listo? Entonces, el tono tiene que ver eso con la intensidad, ¿sí? De fuerza o de grafito que hay con ese lápiz, ¿vale? Entonces hay tonos claros y hay tonos oscuros, ¿sí? Ahí viene el término de tonos pasteles o paletas cali. Bueno, eso es un montón de términos que poco a poco vamos a ir conociendo, ¿vale? Entonces, pero básicamente, para que me entiendan ahorita, tiene que ver con la intensidad, ¿sí? Del lápiz en cuanto al grafito. Entonces, si estamos hablando de los lápices H, o sea, los lápices claros, a medida que el lápiz se va, digamos, alejando del neutro, se va volviendo más claro. Entonces, esto va por números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 2H, que es el más cerca al neutro, en este caso sería como el más oscuro dentro de los lápices claros. Entonces, fíjense que el 3H es como más claro, el 4H es más claro, el 5H es mucho más claro. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿y para qué sirve esto? Para estructuras. La idea es que después nosotros borramos las estructuras si queremos y de esa manera no nos van a quedar tan marcadas en la hoja. Luego por el otro lado están los lápices B. Los lápices B es lo contrario de los H. Los lápices B es a medida que yo me voy alejando del neutro, me voy volviendo más oscuro. Entonces fíjense que por ejemplo el 8B es más oscuro que un 6B, que un 4B o que un 2B. ¿Sí? Normalmente en las papelerías uno consigue como muy fácil un 2B, un 6B y un 8B. ¿Listo? Entonces no importa si ustedes tienen, la idea es tener todos los lápices, o sea, un lápiz de cada uno, ¿vale, chicos? Perdón si escuchan a mi hija atrás, yo tengo una bebita de 1 año y medio y a veces es difícil mantenerla en silencio, entonces les pido disculpas por eso, bueno, si la escuchan ahí atrás. Ahora, listo, eso es con los lápices, ¿vale, chicos? No sé si tengan alguna inquietud de pronto de estos que están acá, me van contando y pueden ir escribiéndome en el chat o pueden interrumpir si quieren y vamos hablando, bueno, pero pues la idea es eso, que consigan uno de cada uno. Esto lo hablamos la semana pasada, pero pues lo estoy socializando hoy rápidamente. También pues es importante tener un micropunta negro y un Sharpie negro. Esto para más adelante hacer algo que se llama R-line o trazos con línea. Entonces, o entintar también se conoce así. Entonces esto lo vamos a trabajar más adelante. Entonces es importante que se consigan un micropunta negro. Puede ser Pelican, el que consigan económico, pero que sea de color negro. O un Sharpie y el Sharpie de color negro, el Sharpie de punta fina. ¿Listo? Eso también está ahí. Es más, ahorita les comparto ahí en el WhatsApp de nuevo la guía que les envié por correo para que la tengan presente si pronto no tienen los materiales. ¿Listo? Bueno, y ahí hablamos de unas carpetas, un borrador de miga de pan, un borrador que no manche, ¿sí? Hablamos de un sacapuntas, de normal, ¿vale? Lo básico para dibujar. Ya después íbamos a trabajar pasteles, colores, ecolines, todo eso. La idea es hacerlo en un talleres, arriba en la UDES, pues para los que están aquí en la ciudad o de pronto es que estén por ahí en la universidad. Yo voy a estar yendo por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días a dictar un taller los martes en la tarde, sobre todo los viernes en la mañana, sobre ilustración. Entonces les estaré avisando ahí por el grupo de WhatsApp para que estén atentos y pues puedan asistir y a formar parte de la actividad. Y allá pues les explico técnicas. Es que trabajar técnica de manera virtual es bastante complejo, ¿no? Acá, pues, si acaso alcanzamos el color y algunos términos de sombras y volúmenes, que es como más sencillo. Pero ya técnica como tal, sí es mejor hacerlo de forma física. Pues esa es la idea, ¿no? Como ir reactivando esas clases allá en la universidad, pero yo les estaré avisando. Listo, chicos, entonces vamos a hacer un ejercicio de dibujar una manzana. Vamos a empezar, de pronto, si hay unos estudiantes que ya vienen conmigo de semestres pasados, que ya conocen un poco sobre todo este tema,
o de pronto estudiantes que hayan hecho clases de dibujo, talleres de pintura, cosas así, pues bueno, ténganme paciencia para que ustedes puedan, de pronto les puedo colaborar en algo. Perdón chicos, esperen. Listo, continúo. Entonces, a ver, voy a empezar. Entonces vamos a intentar dibujar la manzana. Entonces, la manzana la vamos a intentar dibujar partiendo como de toda esta técnica, ¿sí? Entonces, si tienen los lápices, síganme, si no, pues con el lápiz que tengan, ¿listo? Entonces, lápiz claro, vamos con un lápiz claro. Entonces, ¿qué es dibujar? Dibujar es aprender a observar, ¿sí? Observamos formas y observamos figuras dentro de nuestros objetos o caras o cuerpos o animales, todo lo que queramos dibujar. Entonces, lo primero es tomar un lápiz clarito y entonces con el lápiz claro vamos a empezar a intentar observar ciertas estructuras en nuestra manzana, ¿listo? Entonces voy a quitar aquí esto. Voy a hacerlo paso a paso para ilustrarles el método con el que vamos a ir trabajando de aquí en adelante. Bueno, de esta manera es que vamos a ir trabajando de aquí en adelante. Ustedes me pueden seguir. Si están trabajando de forma digital, pues bueno, me envían al final el JPG, ¿sí? Del dibujo que hagamos, de lo que alcancemos a hacer. Entonces voy a empezar uno por uno. Bueno, entonces voy a empezar con la estructura. Voy por acá en una capa, tengo un lápiz clarito, en un momento le bajo aquí la opacidad. Lo primero es trazar una línea, entonces hay que trazar una línea. Esa línea se conoce como línea base. ¿Listo? Una pregunta, ¿con qué lápiz? Con lápiz 2H o con un lápiz H. Todo esto es con lápiz, todo lo que sea estructuras, con lápiz es claro. Entonces yo les voy escribiendo acá, ¿vale? Por si ustedes quieren ir copiando la misma plantilla, el mismo esquema, lo pueden hacer. Esta línea se llama línea base y las líneas bases nos sirven para darle sostén a nuestros dibujos. ¿Listo? Línea base. Aquí está. Ok, y es una línea simplemente que se dibuja, puede estar en la mitad, puede estar más arriba. ¿Sí? Yo la coloco más abajo, obviamente, para que nos dé suficiente espacio en nuestro dibujo. Luego de la línea base es importante manejar otra línea que se conoce como centro de gravedad. Entonces, también con un lápiz 2H, todo esto se hace con lápiz 2H, se dibuja una línea por la mitad que se conoce como centro de gravedad. Un segundito acá. Su nombre lo indica, ¿no? La idea es darle cierta simetría o cierto manejo de proporción al dibujo. Entonces, esta línea se conoce como centro de gravedad. En la caricatura también se trabaja el centro de gravedad, en el dibujo de cuerpo se trabaja el centro de gravedad, en la composición se trabaja el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, esta línea es muy importante. La idea de esta línea es que todo lo que hagamos de aquí para allá sea en proporción, entre comillas, igual de aquí para acá. Entonces, de forma izquierda a la derecha. También la línea o el centro de gravedad puede estar inclinado, ¿sí? No necesariamente tiene que ir siempre de forma vertical. Importante es eso, ¿vale? Ese es como el concepto de la línea de gravedad, del centro de gravedad. Voy a colocarle acá un poquito más claro esto para que no nos distraiga. Listo, entonces tenemos línea base. Esto ya es como para entender un poco sobre composición, ¿ok? Sobre manejo de espacio. Yo les decía que es muy importante no trabajar con hojas con guías, con líneas. Si tienen que guiarse por una reglita, lo pueden hacer, si no, pues a mano alzada, ¿vale? Ahora, y eso nos da pie a lo siguiente. Resulta que una de las cosas con las que yo más me encuentro en las clases de dibujo es, primero que pues no tienen talento, ¿sí? Como que no, profe, yo no tengo talento para el dibujo, eso no me sale, intento hacer un círculo y me sale un cuadrado, una cosa así, ¿no? Y yo los entiendo, pero pues yo les puedo decir que no necesariamente tienen que tener talento para el dibujo, ¿sí? Porque la clase pasada estuvimos hablando que el dibujo está en nuestro ADN, o sea que por sí todos los seres humanos desde que nacemos y vamos creciendo ya tenemos cierta capacidad para dibujar, para trazar líneas y planos, para rayar. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es darle cierta forma de observar a eso que queremos dibujar. Entonces, si ustedes no saben hacer líneas, por ejemplo, van a hacer una línea y les sale así como torcida, ¿sí? O van a hacer un círculo y les sale algo así,
Entonces hagan línea peluda. Línea peluda es un estilo de línea que se conoce como trazo inseguro. ¿Sí? El trazo es la particularidad con la que yo le doy la fuerza a esa línea. ¿Sí? Acuérdense que ahorita hablamos un poquito sobre conceptos de dibujo, que es importante para empezar a entender cómo es dibujar. Acuérdense que la idea del objetivo de este taller es enseñarles a dibujar. Entonces, si ustedes no son capaces de hacer círculos, pues simplemente hagan así, pásenlo varias veces, ¿sí? Hasta que ustedes digan, hey, venga, ya medianamente se logró un círculo, pueden pasarlo así varias veces, háganlo despacio o pues si son más ágiles, entonces intenten pasarlo así varias veces, ¿vale? La idea es que poco a poco vamos logrando ese círculo. Fíjense dónde yo tracé el círculo, ¿sí? Fíjense que yo tracé el círculo un poquito más, digamos, rompiendo con esa simetría, ¿okay? Y ya les explico el por qué lo hice así. Entonces vengo acá y por ejemplo yo puedo decir, venga acá y es como otro círculo aquí también. Yo puedo ir dibujando así. Entonces puedo hacer otro círculo acá. Yo puedo decir, venga acá también hay como otro círculo. Eso es dibujar. Dibujar es ver todo a través de estructuras. Hay personas que pueden ver acá en vez de un círculo, pueden decir, venga, yo veo aquí es como un cuadrado. ¿Sí? Es decir, la manera como yo observo el objeto o mi figura, en este caso mi modelo, es muy diferente a como ustedes lo pueden observar. El truco aquí no es que ustedes lo observen como yo lo hago, sino que aprendan a observar ciertas estructuras dentro del dibujo. Eso es bocetación, eso es lo que uno debe aprender a hacer o intentar practicar cuando desarrolla ejercicios de bocetación. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo ahí veo 3 círculos. Y fíjense que yo intenté darle el mismo ancho aquí y acá, ¿sí ven? Trato, de hecho aquí me queda un poquito más ancho, pero de alguna manera la idea es eso, que quede como en esa misma simetría. Puedo irme un poquito más hacia acá, si quiero, hacerlo más, y lo puedo pasar varias veces, hasta ir logrando más o menos esa forma. Por ejemplo acá tiene como una especie de tallo, de ramita, entonces podemos hacerlo así, pasar varias líneas a la vez, así de esta manera, y bien, no pasa nada. Entonces todo esto se hace con un lápiz H, bueno, no le digamos 2H, con un lápiz H, que son los lápices claros, ¿okay? Así es que vamos a empezar a dibujar. Todo vamos a partir de estructuras. Entonces, listo, ahí ya tenemos nuestro esquema, nuestro boceto. De hecho, desde acá podemos ir dándole más la idea de la manzana, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos conectando este con este. Entonces uno se da cuenta, mira, esto es como más arriba. Entonces, dibujar es eso, es observar, pero les puse el ojito ahí. Pásenlo varias veces. ¿Vale? En el taller de dibujo del objeto que vamos a estar trabajando en próximas semanas, al cual también los voy a invitar, es más que todo es aprender a dibujar a través de este tipo de estructuras. Vamos a hacer mucha fuerza en ese ejercicio de dibujos a través de estructuras. Dibujo de objeto es eso, ¿sí? Dibujar objetos por medio de estructuras, aprender de cierto manejo de composición, hacemos bodegones, hacemos dibujo de paisaje, entonces bueno, ahí doy la cuñita para que estén atentos de ese taller. Entonces, después de que ustedes ya tengan como las estructuras y demás, entonces ahí tomamos el siguiente lápiz, que es un lápiz HB, ¿no? Ya hablábamos del lápiz HB, ¿cierto? Entonces voy a subirle aquí un poquito el tono del lápiz. Entonces este es el lápiz HB. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el lápiz HB? El lápiz HB sirve para trabajar todas las líneas que se llaman líneas de dintorno. ¿Sí? Las voy a colocar acá, así se conocen, líneas de dintorno, o sea, líneas dentro del contorno. Líneas de dintorno. Las líneas se hacen con lápiz HB. Entonces, ¿qué es una línea de dintorno? Son esas líneas que nos permiten darle, digamos, cierta forma a la figura. ¿Sí? Y ahorita hablamos de formas y figuras, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una forma y una figura? Entonces, las líneas de entorno le dan cierta forma a las figuras, ¿sí? Digamos que todo esto son figuras.
Todos esos círculos que trabajamos ahí son figuras, en este caso figuras circulares, ¿cierto? O ovaladas. Entonces yo con el dintorno trato de empezarle a darle cierta forma. Entonces esto ya se hace a un solo trazo. ¿Por qué? Porque ya se supone que sé por dónde voy, ¿no? Pues para eso hice tantas líneas debajo. Entonces se supone que aquí yo ya sé por dónde debo ir. Entonces acá lo hago a una sola línea. Entonces voy así. ¿Ven? No con compás. Dense la oportunidad de trabajar a dibujo libre, ¿sí? No a mano alzada, porque el dibujo a mano alzada tiene otro concepto. Dibujo mano alzada es cuando un artista lo hace sobre un caballete a un ángulo de 90 grados, ¿sí? Obviamente ubicado de forma vertical. Eso se llama dibujo a mano alzada, donde la mano no toca la hoja. En este caso, lo que yo intento que hagan es que lo hagan de forma libre, ¿sí? Que no piensen en escuadras, ni en reglas, ni en compás, nada de eso, sino que intenten ir siguiendo el dibujo según como ustedes ya construyeron esos trazos. Eso es lo importante acá, ¿sí? Entonces fíjense que de esta manera yo ya puedo ir logrando una mejor forma del dibujo que yo quiero hacer o del objeto que yo estoy dibujando, ¿sí? Ahí está. Entonces si yo borro después todas las líneas de abajo, voy a tener algo así. Medianamente se va, puede que se parezca más, puede que se parezca menos, ahorita no es tan importante qué tanto se parece, lo más importante es cómo explicarles el orden de la técnica, cómo la vamos a ir manejando. ¿Ok? Ahora, para que esta manzana no nos quede flotando por ahí en la hoja, pues podemos utilizar una línea de horizonte, que es diferente a la línea base, ¿no? Las líneas de horizonte pues, hacen casi que entre comillas lo mismo en la línea base, solo que le dan, como su nombre lo indica, le dan cierta forma de peso, ¿sí? O solidez a un dibujo, sino que vaya como flotando sobre una superficie. Todo eso se hace con lápiz HB, que es el lápiz de entorno. Entonces uno ya, si tiene la estructura, uno podría coger el borrador y borrar todas esas líneas de abajo. Es más, puedes inclusive borrar un poquito las líneas de entorno para luego repisar. ¿Listo? No, esto es una buena técnica y de hecho así uno limpia el dibujo porque a veces se suele ensuciar mucho. Entonces uno acá puede como hacer el ejercicio de, voy a intentar hacerlo aquí como hacerlo un poquito más visual. Denme un segundito, aquí hago un truquito. Entonces digamos que ustedes tienen todas estas líneas, se agarran el borrador, entonces ustedes empiezan a borrar, hacen así. Entonces claro, al empezar a borrar, a veces se le pueden borrar un poco las líneas del entorno. Y no pasa nada, ustedes simplemente las borran y después las repisan otro poquito. Hay artistas que les gusta dejar todos los trazos, todas las estructuras, ¿sí? Ese ya es como que depende mucho de lo que quiera lograr estéticamente el dibujante. Pero pues esa es la técnica, ¿vale? Así es que más o menos se va trabajando. Entonces ustedes vamos acá, ¿no? Ahí ya tenemos el HB, que es el de entorno. Y ya para terminar, viene el último paso en el dibujo con estructuras y con líneas, que es lo que yo llamo dibujo de contorno. El dibujo de contorno se hace con lápiz B. Voy a hacerlo un poquito más grueso. A ver, esperen, hago una linecita por aquí arriba. Esto se hace con lápiz B. Entonces, ¿cómo es el dibujo de contorno? Como su nombre lo indica, lo que vamos a intentar hacer es darle cierto volumen o cierta profundidad al contorno de nuestro dibujo. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede, digamos, simplemente ir por todo el contorno de nuestra figura, ¿sí? Como así. Y eso le da cierto manejo de profundidad. Voy a subir un poquito más aquí. Esto se hace con un lápiz B. ¿Sí?
¿sí? Pues voy a tratar de hacerlo lo más curvo que puedo. Es que estoy trabajando con el mouse. Entonces vamos acá, ¿cierto? Podemos ir por todo el contorno. Aquí de esta manera. Tratemos de que quede lo más curvo que se pueda, ¿no? Como ir siguiendo forma de la manzana. Bueno, en este caso la manzana. Luego lo hacemos con los rostros y con lo demás que vayamos a ir haciendo. Entonces vamos acá. ¿Listo? Esta es una manera y está bien. Esto sería aceptable. ¿Sí? O la otra forma es ubicar la luz, que también es muy importante. Entonces, cuando veamos sombras y eso, les enseño cómo es el tema del volumen a través de la luz. Pero digamos que para efectos de ahorita de la explicación, ustedes ubican la luz. Digamos que la luz la voy a ubicar acá, que es como ese solecito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este sol está irradiando luz hacia esta área del dibujo, de esta manera, ¿cierto? Entonces, todas las líneas que están cerca a la luz se hacen más claras, ¿ven? Y todas las líneas que están un poco más lejos de la luz se suelen dibujar más oscuras. Esto se hace a un solo trazo, ¿no? Acuérdense que el trazo es la fuerza con la que yo voy dibujando esa línea. Entonces, digamos aquí sería un poquito más oscuro, ¿no? Porque esta parte es como más abajo, está más lejos. Entonces aquí sería un poquito más oscuro. Entonces esto se llama valoración de línea. ¿Sí? Esto es lo que le conoce como volumen. Porque esto le da cierta, digamos, profundidad, cierto dinamismo al dibujo. No se ve tan plano, esa es la idea. Y en ese orden de ideas, también con el lápiz B puedo trabajar ciertas texturas. Por ejemplo, aquí abajo de la mesa de la manzana. Aquí puedo hacerle unas lineecitas así para manejar cierta idea de sombra proyectada sobre el dibujo. También puedo trabajar otras lineecitas. Son líneas, ¿vale? No vayan a hacer esto así. No es como que una línea sigue a la otra. Para darle cierta idea de volumen. Entonces, como la manzana es curva, pues las líneas deben ser curvas. Entonces, una al lado de la otra. Aquí no estoy trabajando de gradación, ¿no? Estoy trabajando solamente con las líneas. Por eso es que tiene que ser una al lado de la otra. ¿Sí? Esto es para darle cierto manejo de trama o textura. La degradación ya es otro tema, otra técnica, digamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá le podemos dar un poquito más, aquí a este lado, por acá. Esto es solo con el lápiz, ¿no? Acuérdense, ya con el Sharpie y el micropunta ya lo hacemos en otra clase. Les explico cómo se trabaja la técnica del micropunta y el Sharpie, que es básicamente lo mismo, pero pues con micropunta y Sharpie. Pero pues eso ya lo vemos en otro ejercicio. Listo, chicos, eso es dibujar. Miren, ahí les explico teóricamente y pues ya llevado a la práctica, pero es que la teoría es muy importante porque la teoría nos permite entender y discernir en la práctica, ¿sí? O sea, tomar decisiones a la hora de utilizar nuestras herramientas en el dibujo, ¿sí? Tratar de ya en el ejercicio del dibujo, de la técnica, saber qué lápiz de utilizar primero, qué lápiz después, por dónde voy colocando la sombra, ¿sí? Entonces esa parte teórica en ese sentido es muy importante. Conocer sobre conceptos del dibujo, para que ustedes empiecen como a manejar esa terminología adecuada en el ejercicio de la técnica. Listo, chicos, entonces eso es dibujar. Dibujar es todo, es un proceso de, digamos, de entender desde la observación cómo voy manejando ciertas estructuras que me permiten luego darle una forma, ¿sí? A unas figuras. Y así es todo lo que tiene que ver con el dibujo. De aquí en adelante la invitación es que
Cada vez que ustedes dibujen, intenten seguir estos pasos, primero con un lápiz claro. Es más, hasta con un solo lápiz se puede, ¿no? Ahí la única diferencia es la fuerza con la que tomamos el lápiz. Pues si solo tienen un lápiz, con ese mismo. En la medida que ustedes tengan diferentes lápices, pues van a poder en la degradación desarrollar una técnica más adecuada, más profesional. Pero como no estamos trabajando degradación es ir de un tono a otro tono, de ir de un tono claro a un oscuro, en diferentes pasos, digamos, en diferentes etapas, capas. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos trabajando degradación, aquí simplemente estamos trabajando valoración de línea. Y la valoración de línea en la técnica del lápiz se trabaja de esta manera, como les estoy diciendo. ¿Vale? Hay artistas que trabajan con lápiz rojo o con lápiz azul, pero eso ya tiene que ver más con el dibujo digital o con otras técnicas de dibujo con estructuras. Por ejemplo, los tatuadores suelen trabajar mucho sobre bocetos de líneas azules y rojas, para luego sobre eso empezar a hacer la famosa plantilla con la que se adhieren el dibujo a la piel, ¿vale? Pero ya son ejercicios de bocetación, ¿sí? Específicamente. Lo mismo en el dibujo de ingeniería, se trabaja mucho sobre lápices como color azul, color rojo o sobre papel de calco, en fin, hay muchas técnicas, chicos, pero pues básicamente así como de forma específica y lo más resumido que puedo, esa es la manera con la que vamos a ir trabajando de aquí en adelante. ¿Listo? Hasta ahí no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Vale? Entonces, este dibujo, si quieren y lo lograron, entonces me lo pueden enviar ahorita al final de la clase, como para ir manejando esa evidencia. Sigamos. Entonces, ahí les doy un poquito más de tiempo para que vayan terminando el dibujo. No le hagan sombras, si ya saben de volumen, hagan simplemente esto que les estoy indicando y poco a poco vamos avanzando. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar por acá, ahora sí, de conceptos del dibujo. Hablemos un poquito de conceptos del dibujo. Entonces, digamos, el primer concepto que uno como dibujante debe entender o conocer es el punto, el concepto del punto. El punto es en términos de dibujo porque pues, se puede abordar desde diferentes significados, diferentes, digamos, lenguajes de punto, desde la gramática, desde la matemática, desde el dibujo, ¿sí? Entonces hay muchas interpretaciones del punto como concepto. En el dibujo se entiende que el punto es un signo en un espacio. También se hace referencia a un elemento, no tanto a un objeto, a un animal o una persona, porque un punto de por sí no es nada de eso, simplemente es un signo que se encuentra en un espacio, ¿sí? Que puede servir de referencia, ¿vale? Para a partir de ahí yo empezar a hacer líneas o a trazar, que llaman. Entonces, eso es un punto, un signo en un espacio o un elemento de referencia en un espacio. Para que este punto se convierta en algo, ¿sí? Hablando de conceptos de dibujo, dice la teoría que debe haber otro punto al lado y otro punto al lado y otro punto al lado y otro punto y muchos puntos al lado. Entonces, al generar varios puntos, ¿sí? Se puede decir que ya hay una proyección que se conoce como línea. Entonces, la línea es la proyección de un punto, ¿sí? Sobre un espacio. ¿Vale? Entonces ahí viene el término del punto A al punto B, del punto B al punto C. Entonces, manejando, digamos, ese concepto de distancia o de proyección en esta idea sobre el espacio, ¿vale? Entonces, eso es una línea, es una simplemente proyección de un punto sobre un espacio en términos de dibujo. Entonces, las líneas se pueden decir que se caracterizan de dos formas, ¿vale? La línea no es un trazo, el trazo es la particularidad, ¿sí? La fuerza con la que yo trazo esa línea. Es diferente, ¿ok? El trazo es la fuerza, por eso hay unos trazos muy marcados, otros muy suaves, otros muy técnicos, ¿vale? Entonces depende de la fuerza con la que yo coja el lápiz y genere esa línea, eso es el trazo. El estilo, ¿sí? En el caso de la línea, es la particularidad con la que yo dibujo esa línea. Entonces se puede decir que las líneas se clasifican en dirección, o sea, hay líneas rectas,
líneas diagonales, líneas curvas, líneas, digamos, en zigzag, líneas en espiral, en fin. Y el estilo es la particularidad, ¿sí? La manera con la que yo le doy cierta propiedad a esa línea. Entonces en el dibujo hay diferentes tipos de estilos. Por ejemplo, si hablamos de líneas, en este caso hay uno muy característico que es el de Red Bull. ¿Sí? Ese es comerciales de Red Bull te da alas. El artista que es caricaturista es uno de los más representativos de caricaturistas entre comillas comerciales de Estados Unidos. Tiene una particularidad a la hora de dibujar sus personajes, ¿no? Entonces si se fijan, las líneas suelen ser como líneas temblorosas, como este tipo de línea que no es totalmente recta, sino que se interrumpe en alguna parte del trayecto y es como muy característico del estilo del dibujante, ¿sí? Entonces cuando uno habla del estilo, ya sea de la línea o del dibujo, es esa particularidad que yo como artista le doy a esa forma de dibujar, o en este caso a esa línea. Entonces hay algunas así, por ejemplo esa que estábamos hablando ahorita, esta de que les estaba comentando que le hicieran así, que llaman línea peluda, eso es otro estilo de línea, ¿sí? Entonces eso chicos, por si quieren copiar ahí en su guía, para que tengan esos conceptos como claros. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos importa con el tema de las líneas. Cuando hablamos de dibujar, aparte de que dibujar es observar formas y figuras, prácticamente lo que hace el dibujo un espacio es por medio de la línea o el plano trazar ciertas ideas, ¿cierto? Eso es dibujar. A través de líneas y planos yo voy proyectando, voy imaginando, voy expresando ideas, ¿sí? Imágenes, en este caso. Entonces yo puedo dibujar con líneas creando formas, ¿vale? Yo puedo hacer líneas de tal manera que vaya haciendo esa proyección de esas imágenes, de eso que yo quiero expresar a través de una imagen. Entonces, ¿qué es una forma o qué son las formas? La forma es una línea que se interpreta en un esquema, ¿sí? Como tal. Entonces, una forma es una línea que se interpreta en un esquema por medio, para que hay una mala reacción, por medio de líneas. En este caso sería por medio de trazos. Acuérdense que el estilo es la particularidad con la que yo dibujo esa línea, entonces aquí sería mejor trazos. La gente, si ustedes lo ven desde la geometría como tal y colocan formas en internet, entonces van a encontrar que la forma está el círculo, el cuadrado, el rectángulo. Entonces, por ejemplo, si lo vemos de la forma, dice que es un conjunto de expresiones, gestos, movimientos, actitudes de una persona que utiliza para comportarse en público. Bien, la forma también, al igual que el punto y la línea, tienen muchas connotaciones. Entonces, si lo vemos desde el dibujo, entonces nos habla de que son de objetos, de animales, ¿sí? Habla de que surgen como una interpretación de imágenes, ¿me entienden? Entonces la gente tiende a confundir formas con figuras. Entonces la forma es una línea que se interpreta en un esquema por medio de trazos. Eso es, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de formas hay? Hay formas abstractas y formas figurativas. Entonces yo puedo dibujar con formas abstractas, como por ejemplo las manchas. Las manchas son formas abstractas. Miren, acá les había puesto un ejemplo en el anterior grupo de un dibujo con mancha. ¿Sí? Esto es. Pero si hablamos de abstracción, pues uno de los ejercicios de abstracción como más representativos es este que está acá, que es manchar o esparcir pintura, ¿sí? A través de una superficie. Esto se llama dripping. Esto es una técnica que hacían los indígenas. Esto no se lo inventaron los pintores. Se apropiaron los artistas de esta técnica. Y quizá uno de los artistas más representativos de esta técnica fue este maestro que se llama Jackson Pollock, que fue un pintor norteamericano de un movimiento artístico que se dio en el siglo XX en Estados Unidos, en Nueva York, que se llamó expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto es esparcir pintura sin que el pincel toque el lienzo o la pared o la hoja de una forma
digamos, de forma inconsciente, ¿sí? Yo no lo estoy haciendo con cierto orden, entre comillas, sino que lo hago de una forma expresiva, ¿sí? Desde el ser, desde adentro, yo voy tomando pintura y voy manchando según como siento. Entonces solían colocar música, ¿sí? O tener cierto caos también. Entonces dependiendo del estado de ánimo y del ambiente en el que se encontraba el artista, pues hacía este tipo, en este caso Jackson Pollock y otros muchos más, hacían este tipo de imágenes, ¿sí? De expresiones a través de la mancha. Esto también tiene que ver con el dibujo y la línea. Entonces, ¿qué es lo que hace una línea? Una línea crea formas, ¿sí? Que se pueden interpretar a través de manchas o también a través de siluetas. ¿Cuál es la diferencia entre una mancha y una silueta? Que por lo general las manchas no tienen una idea, entre comillas, clara, ¿sí? O sea, yo puedo darle una forma, puedo darle una idea a una mancha, como está acá, ¿sí? O la puedo interpretar como está acá. ¿Sí? Aquí yo puedo decir, miren, yo veo aquí un rostro. Ustedes dirán, profe, yo veo unas gafas, o yo veo aquí dos montañas. Eso es el arte abstracto. Eso tiene que ver con la abstracción. La abstracción es ir sintetizando líneas y planos a través de una imagen, ¿vale? Y hay muchos niveles de arte abstracto, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de abstracción, pero esto ya es más figurativo. ¿Por qué figurativo? Porque yo estoy interpretando a través de esta silueta que aquí hay un gato. O sea, como que mi mente logra relacionar este tipo de formas con algo que yo conozco. Eso se llaman, eso es una forma de dibujar también a través de líneas, creando formas. O sea, ¿qué es lo que hace una línea? Crea formas sobre un espacio, ¿sí? Es una forma de interpretar un esquema a través de trazos. ¿Sí me entienden, chicos? No sé si está claro, ¿vale? Entonces, esto no son figuras, ¿sí? Son formas. Acá hay otra, miren, acá hay otro ejemplo de dibujo con formas por medio de líneas, ¿sí? Entonces yo aquí estoy interpretando que esto es como un rostro, que esto es como un brazo, ¿vale? Esto también es una manera de ver las siluetas. Aquí estoy interpretando una boca, ¿cierto? Un rostro. Entonces, creo que era lo que había ahí. Entonces, chicos, eso es básicamente, esas son las formas. Entonces yo puedo dibujar también por formas. Esto se hace mucho desde el ejercicio de la expresión artística. Si a ustedes les gustaría aprender a dibujar, pues uno debe empezar a crear en el dibujo o a través de la línea, crear ciertas formas en el dibujo. ¿Sí? Entonces hay ejercicios de manchas y demás que uno puede ir haciendo para entender mejor el dominio de las formas por medio de la línea, a través de la mancha y a través de las siluetas. Cuando yo en un cuadro abstracto veo qué es lo que, o sea, interpreto a través de la imagen algo que el artista me quiere decir, digamos que el concepto de la parte abstracta se interrumpe, ¿sí? Como tal, ¿vale? Pero pues esto también es una forma de entender cierto manejo de imágenes abstractas, las siluetas, porque es simplificar. Entonces, chicos, después de las formas, acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las líneas? Viene algo muy importante que son las figuras. Entonces, ¿qué es una figura? Una figura, para que una figura sea figura, debe tener o debe cumplir con una característica que es casi que primordial en el dibujo, que es terminar donde comienza. O sea, para que una línea deje de ser una forma y se convierte en una figura, debe terminar donde comienza. Eso es básicamente la diferencia entre figura y forma, ¿sí? Para que la forma o la línea que se deje de ser forma y se convierte en una figura, debe terminar donde comienza, si no seguirá siendo una línea curva, por ejemplo, en este caso. Entonces yo voy a dibujar este círculo, pero si yo lo dejo así, pues no es un círculo, esto es una línea curva, ¿sí? Básicamente, para que esto se convierta en una línea curva, en un círculo, en una figura geométrica que se conoce como círculo, ¿sí? E debe terminar donde comienza. Eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, si hablamos de dibujo, podemos decir que las figuras se clasifican de dos formas. Hoy vamos a ver una de las dos formas. Hoy vamos a ver figuras básicas o figuras regulares geométricas, así se conocen. ¿Vale? Estos se llaman como figuras regulares.
geométricas o figuras básicas, que son esas figuras que nos enseñaron cuando éramos niños. Entonces me voy a soltar. Yo sé que algunos ya conocen de esto y esto es muy fácil de entender. Entonces pues igual sirve de repaso para los que ya lo conocen, para los que no, nos sirve de introducción a la caricatura. ¿Ok? Hasta acá está claro, chicos, o tienen alguna inquietud. ¿Sí? ¿Sí entendieron bien el concepto entre figura, forma, línea? Son muchos términos, ¿no? A veces uno dice, "Bueno, madre, todo esto tiene que ver con dibujos", sí, claro, y es importante que de pronto lo empiecen como, no a dominar como tal, porque la parte de dominarlo se hace con la práctica, pero sí a reconocer, por lo menos entender cuando un dibujo es una mancha, entender cuando un dibujo es una silueta, entender cuando una mancha se convierte en algo abstracto, ¿sí? O en algo figurativo, ¿vale? Y pues a mí me gusta hablar mucho de arte, entonces pues por eso les traje acá a Jackson Pollock. Hay otro artista muy importante del expresionismo abstracto que es más reciente. Jackson Pollock es de mediados de los años del siglo XX, pero hay uno un poco de finales que se llamó Jean-Michel Basquiat. A ver, se los muestro, que es quizá uno de los primeros artistas afrodescendientes más importantes de la historia del arte, que tomó, pues no de los primeros, porque había mucha gente antes que hacía cosecheros, lo que pasa es que no eran tan reconocidos por ser morenos o por ser afro. ¿No? Al igual que la mujer, el arte le debe mucho a la mujer y a los artistas afrodescendientes a través de su pintura, pero no han sido reconocidos, no son pintores que gocen de fama. Bueno, este fue uno de los primeros que desde su forma de pintar, ya él se llama Jean-Michel Basquiat, murió a los 27 años, si no estoy mal, de una sobredosis. Era padrinado por otro artista muy famoso que se llamó Jackson, ¿cómo es? Jackson Pollock, no, el de Pop Art, se me olvidó, Andy Warhol. Andy Warhol era el otro pintor. Y entonces Jean-Michel Basquiat hacía esto, miren, les voy a mostrar. Bueno, digo que dibujar, Jean-Michel Basquiat hacía este tipo de cuadros. Sí, o sea, fíjense que ahí hay mancha, ahí hay línea, hay letras, ¿sí? Él era un poeta, básicamente urbano, entre comillas. Y del macho el hombre tenía inclusive un grupo de rap y eso. En esa época estaba muy del auge del graffiti y todo eso en Nueva York. Entonces, pues él fue un artista que en esos primeros años se sobresalió sobre el resto. Sobre todo en la pintura. Entonces, ¿sí? Eso es dibujar. Por eso digo que todos desde niño ya dibujamos y de una forma u otra. Desde el hecho mismo de escribir ya es dibujo. Bueno, ahí está ya Michel Basquiat, por si quieren averiguar más del hombre. Hay una película muy buena por ahí, de su vida. Entonces hablemos ahora sí volvemos acá. Entonces espero que ya más o menos entiendan cuál es la diferencia entre formas y figuras, porque yo les voy a estar hablando mucho sobre figuras y formas en el transcurso del taller. Entonces ya aquí más o menos nos ubicamos. Entonces, hablando de figuras, en el mundo del dibujo están las figuras básicas, o también llamadas figuras regulares, ¿sí? Figuras regulares geométricas. Y las más importantes del mundo del dibujo son estas tres que están acá, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Estas son como las figuras más importantes. Bueno, cada figura tiene una connotación, digamos, o un contexto casi que simbólico dentro dentro de su desarrollo o de su contexto aplicado a un diseño de personajes en caricatura, ¿vale? Entonces, todos los seres humanos tenemos una forma de rostro definida. Hay unas personas que tienen el rostro más cuadrado, otros más circulares, otros más triangulares, ¿sí? Y lo que hace un artista de la caricatura es empezar a identificar ciertas figuras dentro del rostro de las personas, ¿vale? Entonces, hay un estilo muy chévere que yo suelo trabajar en las primeras clases de este módulo de caricatura, que se conoce como caricatura cartoons. Voy a colocarlo por acá. Así se conoce como caricatura cartoons. Voy a colocar acá. El término de cartoons viene de de caras, ¿sí? Como tal, y toons de dibujos animados o de animación, ¿sí? Cartoons como tal. Y se hizo muy famoso en los años 20, en los años 30, en los años 40 en Estados Unidos,
cuando los caricaturistas que hacían dibujos para los periódicos empezaron a animar sus personajes y llevarlos a cortometrajes animados, ¿sí? Entonces, entre los más, digamos, representativos, pues está los cortometrajes animados de Mickey Mouse y que es de Disney, de Walt Disney, y los hermanos Warner Brothers con los famosos Looney Tunes en esos años. Pero habían otros, el pájaro loco, estaba Félix el gato, Popeye, sí, eran personajes que muchos saltaron de los cómics o de las historietas al mundo de la animación, ¿vale? Pues obviamente ustedes saben que hay una cadena de televisión que se llama Cartoon Network, que pues es una cadena que surgió por a mediados de los años 90 y lo que hizo fue potencializar ese estilo de animación creando contenido propio para la cadena a través del estilo cartoons. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces, el estilo cartoons es un estilo que nos permite dibujar a través de figuras básicas ciertos conceptos de caricatura. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, en este caso, un círculo. Un círculo, vamos a hacerlo de cero. Bueno, vamos a empezar con un lápiz clarito. Entonces, por ejemplo, acá, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos súper bien de tiempo. Entonces, por ejemplo, hacemos un círculo acá. Y como ya saben, podemos hacerlo con un lápiz clarito y vamos haciendo como la línea, esa línea que llevamos como línea peluda o trazo inseguro. Vamos así. Listo, ahí está el círculo. ¿Ok? Luego viene el centro de gravedad. Entonces hacemos una línea por la mitad. Como repito, ese centro de gravedad lo que nos ayuda es a marcar cierta simetría, cierto manejo de equilibrio en nuestro personaje. ¿Ok? Después hacemos dos líneas muy importantes. Hacemos una línea que se llama línea de los ojos y hacemos otra línea que se conoce como línea de boca. ¿Vale? Entonces les voy a escribir acá para que se acuerden. Tenemos línea de ojos, por acá, y tenemos la línea de la boca. ¿Ok? Entonces, esto es todo lo que necesitamos para hacer caricaturas. A partir de acá ya podemos empezar a dibujar cualquier tipo de caricatura. ¿Ok? Entendiendo esto que les acabo de decir. Entonces, línea de ojos, línea de boca. En ese orden de ideas, el rostro, hablando de proporción, se divide en tres partes. 1, 2 y 3. Esto en términos de caricatura se conoce, o en términos de dibujo, se conoce como pesos. Aunque me salí de la plantilla. Voy a correr un poquito más porque ya me está faltando como hoja. Esto en términos de caricatura se conoce como pesos. Los pesos en el dibujo son las proporciones o las distancias que hay en el rostro o en el cuerpo. Esto se conoce como pesos. Esos pesos pueden variar dependiendo del personaje o del modelo en el que yo me esté basando para dibujar. Pero por ahora lo vamos a manejar de esta manera. ¿Listo? Entonces repito, dibujamos un círculo, lo mismo lo puedo hacer con un cuadrado, de hecho aquí lo voy a hacer con un cuadradito. Entonces digamos, a ver, cojo un lápiz clarito, un lápiz 2H, acuérdense que siempre todo parte desde la estructura, voy a hacerlo así. Entonces, digamos que aquí estoy haciendo un cuadrado. ¿Listo? Entonces hago el centro de gravedad. Traten de que la línea les queden rectas, ¿bueno? Si la línea queda torcida, el rostro va a quedar torcido. Y digamos que voy a poner por aquí los ojos, o la línea de los ojos, lo que no necesariamente tiene que ir por la mitad. Y por aquí voy a colocar la línea de la boca. ¿Vale? Ahí está. Entonces vamos a dibujar unos ojos de caricatura básicos. Luego habrá una clase solo de ojos de caricatura. ¿Listo? Entonces por ahora, es más, les voy a pasar guías. Entonces por ahora simplemente vamos a dibujar unos ojos clásicos de caricatura que son los ojos redondos. Esto también se hace con lápiz 2H, acuérdense, todos con lápiz 2H. Entonces unos ojos redondos así, uno por acá, otro por acá. Los ojos no necesariamente tienen que estar juntos, pueden estar separados, pueden estar por acá,
¿sí? Pueden ser más pequeños, ¿vale? Hay unos principios básicos con las caricaturas y el siguiente. ¿Qué es una caricatura? La caricatura es una interpretación, ¿cuál es esa palabra? Una interpretación que hace un artista sobre un modelo a través de la exageración de los rasgos. Eso es una caricatura, de los rasgos físicos o de los rasgos psicológicos. ¿Sí? Entonces yo interpreto a un modelo, ¿sí? Lo interpreto a través de la exageración de los rasgos físicos y psicológicos. Una caricatura nunca es una mofa, ni es una forma de burla. Lo que pasa es que ahí viene algo muy importante que se llama la intención con la que yo hago esa caricatura. Entonces hay caricaturistas que se han metido en problemas serios porque su intención ha sido de burla, ha sido de mofa, ha sido de otros muchos aspectos. Por ejemplo, en Europa hay un periódico que se llama el Charlie Hebdo, que es un periódico que se suele burlar del Estado Islámico, de los musulmanes, de Mahoma y todo eso, y por eso un grupo extremista hace unos años atrás entró a las instalaciones del periódico y pues atentó con la vida de muchos artistas y muchos periodistas que estaban ahí por la manera como ellos se burlan de su cultura, de su religión. Y lo mismo ha pasado con caricaturistas como Matador, por ejemplo, que es un gran caricaturista colombiano, que es un caricaturista que suele, digamos, ser muy crítico con el gobierno de Duque, y pues de ahí el hombre, en una caricatura que hizo sobre Duque, lo dibujó como un cerdito, pues ahí viene el apodo de Duque, que siempre lo dibujan como un marranito, porque el hombre, digamos, lo utilizó a manera de mofa, de burla, sobre el presidente. Entonces, pues de ahí, pues se tomó y el hombre se vio inclusive amenazado y le tocó andar con chaleco antibalas y bueno, con escolta y todo el tema, pues porque ustedes saben que nosotros somos un país de muchas emociones, muy apasionado, entonces pues eso a veces puede conllevar a ese tipo de problemas, pero eso tiene que ver más con la intención. Entonces, cuando la gente se alude un poco con la caricatura, se alude por eso, porque me dice, no, man, yo todo orejón, todo narizón, y viene un artista y me da la que nariz, la que es orejas, pues se van a burlar de mí. Pero no, eso depende mucho del estilo del artista, ¿sí? No todos los artistas se valen de ese recurso para hacer caricatura. Entonces, volviendo aquí al término de las caricaturas cartoons, pues los pesos es lo que nosotros nos permite esa exageración, ¿sí? En los rasgos. Entonces, las orejas van por la misma altura de los ojos. Vamos a hacer unas orejas típicas de caricatura, ¿vale? Las cejas, obviamente, irían por acá. Y la boca iría por acá. Algo sencillo para empezar, bueno, no quiero todavía como entrar ya a hacer caricaturas en forma. Ahorita igual vamos a hacer una, pero es más que todo para que ustedes entiendan dónde van ubicados los elementos del rostro en la caricatura, ¿sí? En qué parte de los pesos. Entonces sería así. Y lo mismo acá, entonces por ejemplo otro podría ser unos ojos más pequeños acá. A estos ojos, si queremos que los personajes se vean como tiernos, eso lo vamos a ver más adelante en un taller de expresiones, de emociones. Entonces podemos hacer los ojos grandes, podemos hacer aquí unos ojos grandísimos, creo que se ve mucho mejor. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, pues pueden comentar y yo aquí voy solucionando. Bueno, chicos, entonces, y acá, entonces aquí en esta cara, pues podemos hacer algo así. Vamos a hacer una nariz cuadrada, la boca por acá, algo sencillo, ¿eh? Y todo esto se hace con un lápiz clarito, las orejas por acá. Les digo que dibujar caricatura es muy chévere y muy fácil. Y ahí tenemos dos caricaturas. Acuérdense, importante que las orejas van por la misma línea de los ojos, entre comillas, porque hay caricaturistas o hay personajes que las orejas pueden dibujarlas más abajo, las pueden dibujar por acá. Y no está mal, ¿sí? También está bien. Lo importante es que manejen esta proporción de línea de ojos y línea de boca. Bueno, vamos a terminarlas, vamos a dibujarlas bien. Entonces voy a coger un lápiz 2H aquí y voy a intentar redelinear o ir pasando por encima en el dibujo. Voy acá, entonces voy delineando
así, intentar hacerlo un poquito más redondo. Esto se hace con un lápiz HB, acuérdense. Con las estructuras es con un lápiz, perdón si lo repito mucho, ¿no? Pero pues es que así vamos a ir trabajando todo el semestre, entonces es chévere dejar esos conceptos ya claros desde ahorita y así más adelante no estoy repitiendo tanto, ¿vale? Pero siempre acuérdense, las estructuras con un lápiz claro y todo lo que tiene que ver con la línea, entonces ya con un lápiz HB, que eso se llama dintor, ¿no? Intentar hacer un poquito más organizado acá los ojos, así. Estas son las típicas ojos de caricatura, que son los ojos redondos. Y esto también es una forma de abstracción, ¿sí? Porque aquí no estamos dibujando ojos realistas, estamos interpretando unos ojos a través de círculos. Entonces también es una forma de abstracción figurativa. ¿Por qué figurativa? Porque estoy entendiendo que esto es un rostro de una persona. Y vamos a hacerle un cabellito sencillo. Vámonos acá como tomando de referencia el mismo círculo. Hacemos un cabello acá. Por ejemplo, le podemos exagerar aquí un poquito los cachetes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le podemos colocar dos lineecitas para el cabello. Aquí, para no dejarlo como con la cabeza flotante, le podemos hacer un cuellito acá. Vamos a hacerle aquí como si tuvieran los dientes así. Unas pequitas. Sí, uno como que empieza a intentar decorar o darle ciertas características al personaje. Y pues bueno, ya que estoy en esto, pues rellenémoslo acá. Vamos a ver aquí una y dos. Y esto ya se puede hacer con un lápiz B. Esto que estoy haciendo, dejémoslo hasta ahí, para no ir tan rápido, bueno. Ahí los espero un poquito, ¿sí? Cómo se trazó rápido un niño de una caricatura, de un personaje cartoons. Acuérdense que el término cartoons viene directamente del dibujo animado, de las caricaturas animadas como tal. Le podemos hacer acá, inclusive unas lineecitas aquí para que tenga cierto volumen el cabello. Dibujar cabello es muy fácil, lo estoy haciendo sobre la misma estructura del rostro. Mientras ustedes terminan ahí, voy con el señor aquí con la cara cuadrada, entonces así. Voy acá, entonces lo hacemos aquí. Los ojitos. Los ojitos siempre se les dibuja un brillito blanco que hace referencia como a un brillo que le da mucha vida. Es como un brillito, no diría que es la parte del iris ni la pupila, es simplemente un brillito que le da cierta vida al ojo. Entonces siempre es bueno hacerlo. Como en las bocas. En las bocas también es muy buena idea hacerle estas linecitas al final porque interpretan como la mejilla y una línea en la parte de abajo que es como el labio inferior. Y cuando veamos bocas, pues ahí retomamos ese tipo de características en el dibujo, en los elementos del rostro, pero siempre es como tenerlo ahí desde ya, irlo dibujando, ¿no? Otro truco muy bueno, por ejemplo, cuando uno dibuja figuras geométricas que tienen, obviamente que tienen vértices, como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el rombo, es bueno hacer que las puntas se redondeen, ¿sí? Como que se vuelvan curvas, los vértices. De esta manera así. Entonces le podemos hacer aquí otro cuadrito debajo. Por ejemplo acá podemos hacerle un cabellito así. Para empezar. Antes de dibujar cabellos, vamos a hacer algo así como muy de la onda de la misma estructura del personaje. ¿Sí? Ponemos aquí. Por ejemplo aquí le podemos colocar las orejas. Miren que yo no sé si me están preguntando. Aquí, no, todavía no. Siéntanse en cualquier libertad de preguntarme si no entienden, si voy muy rápido. Si quieren aportar algo, también pueden hablar. Que es que hablar solo es raro. ¿Listo? Entonces. Todo bien, profe. Ahí vamos bien, gracias. Listo. Entonces, esto yo sé que de pronto algunos ya lo vieron conmigo, pero pues aquí estamos recordando un poquito.
Todo lo que alcancemos a hacer. Sí, todo esto, miren, todo esto que alcanzamos. Pues obviamente esto no, porque esto fue más que todo como una explicación, esto fue explicación. Yo les voy a pasar todas estas diapositivas. Por ejemplo, si alcanzaron a hacer la manzana, la pueden mandar. Y ahorita estamos dibujando a estos dos señores acá, entonces también. Ahorita hacemos un dibujo ya para finalizar el taller, para dar como una idea más concreta de todo esto de dibujo a través de formas básicas. Acuérdense, estos se llaman formas básicas, ¿sí? Formas básicas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que los personajes tengan ciertas características sobresalientes, ¿sí? O sea, hay que hacer dibujar personajes creativos que no sean tan comunes. Entonces yo, por ejemplo, a este le puedo poner barbita. Vamos a hacer una barbita acá sencilla, algo así, como un cuadrado. Y le hacemos así unas líneas hacia abajo. Todos son líneas, ¿eh? Líneas sueltas. Por ejemplo, aquí le podemos subir esto acá, así. Lo hacemos un poquito más recto. Así. ¿Sí ven? Y aquí le podemos hacer como el cuello. Pues más que todo la parte de los hombros. Se me ocurre que puede tener un sombrerito. Entonces yo le puedo agregar accesorios. A mí me gusta hacerle unas lineecitas acá, pero eso ya es como mi estilo. Acuérdense que el estilo es una forma particular con la que yo dibujo los caras, los ojos, las líneas. ¿Sí? De hecho, los estilos son algo que uno va desarrollando a medida que trabaja. Es muy aburrido tener un estilo propio, la verdad. Eso uno lo va dibujando, pero pues es chévere aprender de todos los estilos. Y aprender muchos estilos, porque es como más creativo, más interesante. Imagínense dibujar siempre los mismos ojos, la misma boca. Todo. De hecho, un estilo no es tan difícil de crear, ¿saben? Es algo que los artistas, digamos, buscan toda su vida, como un estilo que la gente los diferencia y todo eso. Y prácticamente toda su vida dibujan igual. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven a un botero, saben que ese es el estilo botero. ¿Sí? Porque siempre ha dibujado gordas, siempre ha dibujado, bueno, gorda no, siempre ha dibujado las mismas, porque él no dibuja gordos. Luego les he hecho la historia de Botero. Pero siempre dibuja las mismas caras, siempre dibuja los mismos cuerpos, siempre dibuja las mismas paletas, o sea, es como que es repetirse uno muchas veces haciendo lo mismo, entonces es como muy aburrido. Cuando uno aprende a dibujar, uno tiene que aprender de muchas formas de dibujo, es más entretenido. Igual, poco a poco, como que uno mismo, siempre, el mismo ejercicio del dibujo lo va llevando a dibujar de cierta manera y la gente eso con el tiempo lo va reconociendo, pero siempre es mejor darse como la oportunidad de aprender varias formas de dibujo, varias técnicas o varias estructuras, ¿sí? Para aprender a dibujar. Voy a hacerle aquí como una barbita así. Por ejemplo, si tienen hijos, sobrinos, este tipo de ejercicios de caricatura cartón es muy chévere. Y lo que vamos a ir viendo les va a ayudar mucho a que ellos puedan relacionar el dibujo a través de figuras. Entonces el truco es, por ejemplo, si el día de mañana tienen que hacer una cartelera y en la cartelera hay, no sé, una granja, por ejemplo, cómo se dibuja un pato. Entonces en vez de pensar en el pato como tal, piensen en qué estructura geométrica o qué figura geométrica puedo utilizar para dibujar ese pato. ¿Sí? Y así no necesitan tener una imagen o una guía para dibujarlo. Simplemente es imaginárselo. Y obviamente en la medida que ya lo hayan dibujado antes, por eso es que es bueno practicar, crear un hábito hacia el dibujo, la mente tiene algo que se llama memoria fotográfica.
la memoria fotográfica se va alimentando en los artistas a la medida que uno va dibujando. Entonces, si ustedes quieren dibujar un dragón pero nunca han hecho uno antes, pues es muy difícil que de solo imaginárselo lo logren. Si alguna vez ya lo intentaron dibujar antes, pues cuando lo vayan a volver a hacer no necesitan tener una lámina al frente para dibujar un dragón o dibujar un caballo, porque ya lo han hecho antes, ¿sí? Entonces, en la medida que todos los días uno dibuje algo, ¿sí? De hecho en internet hay algo que es muy chévere que se llama los retos de los 30 días del dibujo, donde a uno le proponen dibujar algo todos los días. Entonces, en la medida que ustedes se compren una libretica y todos los días intenten dibujar algo del reto, o simplemente dibujar por dibujar, cuando quieran hacerlo no necesitan una referencia o una imagen para hacerlo, porque ya lo hicieron, en su mente ya está guardada esa imagen, ese proceso. Mira, ya tenemos dos personajes, uno con un cuadrado y uno con un círculo. Eso ahí se los dejo un momentico por si lo quieren terminar. Entonces, ¿qué es importante de todo esto, chicos, que estamos observando? Es que hay que manejar unas guías para poder ubicar los elementos del rostro. ¿Sí? Eso es muy importante, porque desde aquí nosotros podemos hacer que un rostro se gire a la izquierda, a la derecha. Entonces esas guías son muy importantes para siempre trabajarlas en el dibujo. Sobre todo cuando empezamos a ver expresiones o ángulos del rostro, es importante manejar esas estructuras. Entonces, línea de ojos, línea de boca. Ahí los dejo un momentico para que vayan terminando el dibujo. Y ahorita les explico antes de terminar la clase, qué tiene que ver esto de las figuras geométricas con el diseño de personajes. Ya tengo por aquí diseñada una plantillita, solamente es mostrárselas. Vamos a acercar un poquito más. Les voy a dejar una guía, voy a buscar de una vez y se las coloco ahí en WhatsApp mientras van dibujando. Voy a dejar una guía para que practiquen en la casa si quieren. Listo, doctor. Listo, voy a ver, muestro por acá. Qué chévere, acuérdense que los dibujos pueden enviármelos ahorita o en el transcurso de la semana. Si cualquier cosa, pueden ver la clase grabada y lo van terminando si quieren, ¿no? Esperen un segundito, les voy enviando por acá la guía. ¿Dónde es que está? Cuéntame. Dime, no te escucho. Digamos, ¿en dónde encuentro las clases grabadas? Sí, claro, yo la semana pasada no la publiqué, pues porque igual ya está la semana del jueves, ya había hecho eso, ya ahorita les envío el link de la primera clase. Esta sería la segunda clase, entonces lo que yo hago es que las grabo y las subo a YouTube. Entonces cuando las subo a YouTube, yo les envío el link. Ya les muestro cómo me pueden buscar en YouTube. Igual yo les envío el link por el grupo de WhatsApp, cuando ya la clase esté subida a YouTube. Y aprovecho y los invito a que pasen por el canal y se suscriban para que estén también ahí pendientes cuando ya esté subiendo el video de la semana. Bueno, entonces ya les muestro por YouTube. Un segundito. Duplicar. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí voy a entrar, ya les muestro. Estoy aquí cuadrando a YouTube. Bueno, por acá ustedes entran a YouTube y buscan colocan acá taller de caricatura. Taller de caricatura UDES. Y entonces aquí van a encontrar, esta es mi caricatura, van a encontrar los videos. Miren, por ejemplo, este fue la semana pasada, la semana 1, clase 19 de agosto, entonces hoy estamos en la clase 30. Entonces aquí pueden encontrar la clase y la ven y desarrollan la actividad y me envían el dibujo al grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno, chicos, listo. Entonces les voy a mostrar aquí una plantilla que ya había diseñado. Un segundito, se la muestro. Y hacemos un último dibujito para terminar. Entonces, en la caricatura Cartoons, por ejemplo, que es el estilo de dibujo que vamos a revisar el día de hoy, normalmente se trabaja
el diseño de personajes de la caricatura cartoons basado en un rasgo de la forma, ¿sí? De las figuras como tal, organizar, traer, máscara, recorte acá. Entonces asocian, bueno, esto realmente no son formas, son figuras, asocian la figura a un personaje, ¿sí? A una forma de entender el personaje. Entonces eso tiene que ver mucho con la figura de la cual vayamos a tomar para diseñar el personaje. Entonces, por ejemplo, si es un círculo, se habla de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, un personaje, ahorita que estaba viendo aquí la imagen de Russell, este es el de Up, una aventura en altura, creo que es de Pixar, si no estoy mal. El niño es un círculo, ahora les voy a mostrar rápidamente, ya que está aquí, ya que lo estamos tomando. No por lo que sea gordito, que por sí sí, pero más que todo es por la connotación del personaje, porque el niño, a pesar de que es gordito, es un scout, entonces es dinámico, quiere ayudar al abuelito en la historia, ¿sí? Es activo, o sea, el niño no es pasivo, es alegre. Entonces el contexto del círculo en la caricatura tiene que ver mucho con ese tipo de referencias en el personaje, ¿sí? En la actitud del personaje. Entonces en este caso, Rosa, es que no me acuerdo cómo se llamaba el niño, pero el abuelito se llamaba Russell, el niño no me acuerdo. El caso es que eso tiene que ver más con el círculo, ¿vale? Porque es más referente al movimiento y demás, ¿sí? En este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Up, el contexto es diferente. En estos personajes el contexto es diferente. El abuelito, por ejemplo, en Up es un cuadrado, ¿cierto? Entonces el abuelito, el cuadrado es formalidad, es estructura, es rigidez, ¿sí? Es orden. Entonces por eso la estructura del personaje es un cuadrado. Entonces cuando uno empieza a diseñar personajes, empieza como a tener como esa idea de cómo relacionarlo con la figura del personaje. Y está este perro que también es muy de esa película de Up, que es más un triángulo, ¿cierto? Las orejas terminan en un triángulo, como que el hocico termina en un triángulo. Y el triángulo es guía, es dirección, ¿sí? Es liderazgo. Entonces eso tiene que ver con la asociación en la figura del personaje que estamos creando. Y ya para estos personajes ya es diferente, porque aquí lo asocian es a un objeto, ¿sí? Por ejemplo, en el diseño de personajes de Intensamente, utilizaron fue, como eran emociones, utilizaron más la idea de un objeto que se pudiera relacionar con la emoción. Entonces, hablaban que, por ejemplo, alegría es una estrella, ¿sí? Es el concepto de una estrella. Esa es otra forma de crear personajes, partiendo de la connotación del personaje en la historia. Entonces decían que alegría es como una estrellita. Miren, si ustedes se fijan, esta es una estrella amarilla, entonces el contexto de la estrella se lo dieron alegría. Por ejemplo, tristeza es una gota, como el llanto, ¿sí? Más que todo es como una gota, pero es que es gordita. Y esto va pausada y así. Entonces, esta es otra connotación que se le da al diseño de personajes. Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, cuando ya empecemos a crear personajes para nuestros ejercicios, ¿vale? Entonces yo les vamos a trabajar desde la figura y desde la connotación de un objeto, ¿sí? Entonces eso es como para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a terminar ya el taller con un último dibujo. Ya nos quedan como unos 10 minuticos más o menos, 15 minuticos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Ya con esto terminamos. Voy a tomar como la idea de un triángulo. Lo voy a hacer paso a paso, ¿no? Voy a tomar la idea de un triángulo. Entonces voy a dibujar aquí un triangulito. Este sí lo voy a hacer como es, por capas. A ver, un triángulo así, chan, lo hago por acá, hacia abajo. Si quieren, háganlo grande en toda la hoja. Tienen por ahí una hojita. Lo pueden hacer dibujar grande. Se lo pueden hacer así. Yo les hago como la plantilla para que me vayan copiando. Como lo voy haciendo. Entonces vamos a hacer un personaje muy, muy representativo, moderno de las caricaturas cartoons. Teniendo como la idea de la estructura de la figura según la connotación del personaje, ¿sí? Entonces dijimos que el triángulo
en esa connotación de la figura es dirección, es guía, ¿cierto? Entonces, bueno, acá estamos, el triángulo no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Yo lo puedo girar, puedo hacerlo así también, ¿sí? En este caso lo voy a dibujar acá. Entonces dijimos que trabajábamos una línea vertical, ¿cierto? Por acá. Y que hacíamos una línea horizontal, por acá, para la boca, y voy a trabajar la línea para los ojos, aquí arribita. Ahí está, porque no necesariamente la línea de los ojos necesariamente tiene que estar por dentro de la figura, yo la puedo colocar también afuera de la figura. Sí, acuérdense que la caricatura parte de la exageración de los rasgos, entonces yo puedo exagerar moviendo esos pesos, ¿no? Acuérdense, 1, 2 y 3, ¿sí? Ok, entonces voy a dibujar la boca primero, voy a hacer así como una sonrisa, de esta manera. Le voy a dibujar un ojito por acá, porque dijimos que por ahí va en la línea de los ojos, y le voy a dibujar otro ojito por acá. Listo, ahí tenemos esos dos ojitos. Le voy a dibujar la pupila por acá. Vamos a ver si me dicen qué personaje es. ¿Se lo han visto o no? Creo que Phineas. Sí. ¿Sí ven? Phineas y Ferb. Ajá, sí señor. Phineas, exacto. Fíjense que Phineas es un personaje que tiene como su estructura un triángulo, ¿sí ven? Ferb es como un rectángulo, como un cuadrado, bueno, más un rectángulo que cuadrado. En la historia, Phineas es el líder, ¿no? O sea, ellos son dos hermanos, pero como que Phineas es como más líder, ¿no? Más social, es más activo. Digamos, Fer es más inteligente, de hecho. Bueno, los dos son genios de por sí, pero como que realmente el músculo, la inteligencia es del otro hermano, ¿no? Y el otro hermano, según lo que les estoy diciendo, el cuadrado, el círculo, es como estructura, rigidez, inteligencia también se puede decir. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver mucho con la estructura del personaje. Acuérdense que si terminan en punta, entonces lo podemos hacer aquí curvas, que lo podemos hacer como una curvita. Y si no estoy mal, el personaje tiene acá atrás un peinadito así. Vamos a poner mechoncitos acá. Entonces cuando ustedes piensen en crear personajes, piensen también un poco en ese contexto que les estoy dando de cómo se relaciona el personaje al concepto de una figura. Por aquí irían las cejas. De hecho, Perry, que es como un ornitorrinco que anda con ellos, el man es como también muy inteligente, ¿no? Él es un espía que los ayuda a ellos, pero de forma oculta, ¿no? Ellos casi nunca saben que él es un espía, pero él es muy inteligente, súper ágil también, el personaje, el ornitorrinco. Ahí más o menos. Y las orejas de Phineas están como por acá. ¿Te acuerdas? Yo lo hago con lápiz rojo para que ustedes aprendan a diferenciar las estructuras. Esto se hace con lápiz H. ¿Listo? Entonces, después de acá, tomamos el lápiz HB y empezamos a delinear. A ver, le cambiamos aquí en negro. Ya les paso el link de asistencia, chicos, qué pena. Voy a terminarlo acá rápido para que lo puedan dibujar. Les voy pasando el link de asistencia. Y a partir de acá podemos ir hacia el manga, podemos ir hacia el cómic. Luego vamos a ir trabajando poco a poco diferentes estilos. Yo les decía la semana pasada que yo quería trabajar mucho este semestre un módulo de manga, que me han pedido varios, entonces, pero pues necesitaba primero recordarles para los que ya vieron esto y pues para los que están iniciando, para que entiendan un poco cómo es el tema del dibujo a través de estructuras. Acuérdense que en este caso estamos trabajando figuras básicas. Y este es un estilo de dibujo que se conoce como caricatura cartoons. Entonces vamos acá, dibujamos, vamos repisando. Que como les digo es muy popular en los niños. De hecho estos son personajes infantiles, ¿no? Aunque no necesariamente porque sean cartoons, tienen temáticas infantiles. Hay personajes cartoons que manejan temáticas ya un poco más adultas. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, no sé si se llama Rick and Morty. No sé si lo han visto, pero pues eso también es una línea cartoons. Pero pues los temas son más complejos y bueno, las historias no son, digamos, muy fáciles de entender para niños pequeños.
Se me ocurre ahora el padre, Hora de Aventura, no, bueno, Hora de Aventura también, pero no, es un poquito más infantil. Padre de familia es el otro que he visto por ahí. No sé, ¿saben de otro? Que más o menos para que me entiendan. Otro que se les ocurra que no sea como tan temático, que sea cartoons, pero que no sea una temática tan infantil. Ah, Happy Tree Friends también, claro. Qué mejor ejemplo que eso. Y digamos de los personajes cartoons para adultos, uno de los que más se puede decir famoso es el South Park, que vienen de una línea de personajes de MTV en los años 90 que se llamaban Boy and Warheart, creo que era Boy and Warheart. Ahora se los muestro acá. Warheart, que eran de MTV. Vamos a ver si salen aquí de rapidez. ¿Qué eran estos señores? Copiar imagen. Eran muy noventeros de por sí, muy de la onda grunge y demás, y del rock. Ellos son uno de los pioneros de las caricaturas cartoons para adultos. Ya después de que tengo, luego pues está South Park, bueno, en fin, eso hay una cantidad que se me escapan. La casa de los juguetes, de los dibujos, creo que era otro, que era como un reality. Entonces no de por sí estos personajes, a pesar de que, de hecho, los personajes clásicos, los Looney Tunes y eso también tenían su toque violento. O sea, si ustedes se ponen a pensar un poco en el Correcaminos persiguiendo al coyote, era bastante. Porque los caricaturas cartoons, como, sí, las caricaturas cartoons como se fundamentaron en el humor de clown, el clown, que es como el humor de pastelazo, que era muy famoso con los tres locos, con ¿cómo se llamaban? Los tres chiflados, que eran muy al estilo Cantinflas no, esto Chaplin, que era del golpe, de la caída, cosas así. Entonces, ese era el humor de la época, en los años 20, los años 30. Entonces, las caricaturas se valían mucho de ese tipo de humor y por eso es que se estiran, se golpean, se hacen daño y pues eso es como el chiste del payaso, ¿no? Yo lo llamo clown, que era muy, muy famoso. Hoy en día, pues eso ya no es tan, digamos, como tan famoso, no podría decirlo, como que esa es otra época, ¿no? Ya ese tipo de humor como que ya no cae ahorita en nuestra sociedad. No es que no dan tanta risa a los payasos a veces, cuando se trabajan ese tipo de humor, de golpearse, de tirarse pasteles y eso. Y aquí está Phineas. ¿Listo? Listo chicos, vean, ahí está. Ahí lo tomamos desde un triángulo. Esto es caricatura cartoons. Entonces yo ahorita les dejo una guiita ahí por el grupo de WhatsApp. Voy a compartirles el link de asistencia. Espero les haya gustado la clase. Espero por lo menos se hayan entretenido un poco. Me cuentan cómo les quedó el dibujo, qué va ahí pendiente para que me lo envíen. A mí me gusta hacerle como un cuadrito detrás, que se puede inclusive hacer así, con un lápiz, o si quieren echarle Sharpie ya, lo pueden rellenar, o si no así, simplemente hacen un cuadrito y con un lápiz lo rellenan. Eso le da cierta profundidad y cierta composición al dibujo. A mí para hacer un poquito más rápido. Bueno, voy a pasar en asistencia, si no. Gracias. Vale, no a ustedes por su participación y nos vemos el otro lunes, chicos. Ya se los paso, ¿eh? Esperen un segundo. Gracias, fue muy interesante. Vale, me alegro mucho que les haya gustado. Entonces ya se los paso. Esperen un segundito. Voy por acá. Tengo como 20.000 ventanas abiertas. ¿Mañana que es a las 6 o algo así? ¿Usted dijo? ¿La de qué? ¿La de mañana? A las 4. De 4 a 6. Asistencia. ¿Listo? Ahí se las estoy enviando. Y aquí por el WhatsApp. Profe, entonces estos dibujos se le mandan por el WhatsApp. Sí, me lo envían al WhatsApp. Acuérdense de colocarle ahí su nombre, su código y al grupo, ¿bueno? Al grupo que les corresponde. Ahí se los estoy publicando.
por el grupo de WhatsApp. Listo, chicos, no siendo más, les deseo una feliz semana y un feliz día y nos vemos el otro lunes, ¿vale? Yo les estoy enviando información ahí por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos, que pasen feliz día. Listo, profe, muchas gracias. Igual. Vale.